tiempo, Sismos. El día de hoy, como ven, nos encontramos en un lugar totalmente diferente a nuestro estudio. Nos encontramos en el Museo de Geofísica, en Tacubaya, en lo que era la primera estación sismológica del país. Y tengo aquí a la doctora Ana María Soler, quien es directora de este museo. Le agradezco mucho que nos haya visitado el día de hoy. Hola amigos, hola. Me gustaría que nos contara, usted estudió física. Me gustaría que nos contara cómo llega a la geofísica. ¿Por qué decide estudiar física y luego cuál es esta transformación hacia la geofísica? A la geofísica, bueno, yo ya desde la facultad conocí al maestro Francisco Medina, que él fue hasta parte de la fundación, o sea, trabajó muchísimo por la Unión Geofísica Mexicana, él estaba en CICESE, ¿sí? Y entonces él nos dio, yo tomé las materias de introducción a la geofísica y física del interior de la Tierra, y nos llevaba al Instituto de Geofísica, y nos platicaban muchas cosas, y entonces, bueno, la naturaleza siempre me había gustado, me gustaban los volcanes, los sismos me daban y me dan miedo. Trata uno de cumplir las normas y controlarse, entender cómo son los fenómenos, ¿sí? Y entonces fue ahí donde brotó, digamos, ese primer interés por la geofísica, ¿sí? Y hasta, pues hice mi servicio social haciendo notas de divulgación en Naturaleza, la revista Naturaleza, de temas de geofísica, y hasta iba a hacer una tesis, pero después, pues ya por cambios cambié, pero también hice algo relacionado con geofísica porque yo lo que hice fueron unas pruebas para unos medidores de radiación solar que tenemos aquí, unos modelitos en el museo, ¿sí? Entonces eso fue mi tesis, o sea, siempre, pues sí, la naturaleza, la tectónica eran temas de mi interés. ¿Y en ese momento usted decide hacer su doctorado en geofísica? No. ¿O en qué momento cambia? Porque usted estudió física. Después la maestría, no encontré información. No, sí, yo hice, o sea, maestría y doctorado en sismología y física del interior de la Tierra. Pero eso pasaron varios años en medio, donde yo me desempeñé como ingeniero de sistemas. Yo trabajé como ingeniero de sistemas en comunicaciones y después volví porque a mí me gustaba la investigación, definitivamente. Siempre llama lo que tiene que ser. Uno regresa a lo Uno regresa donde tiene que regresar, tuve esa oportunidad y pues hice la maestría y el doctorado en geofísica. ¿Y cómo termina siendo la directora del Museo de Geofísica? Tengo entendido que el Museo de Geofísica no tiene muchos años de haberse abierto. Y bueno, ya el público menos aún. Este lugar, lo que fue la primera estación sismológica y la primera red, comenzó así como formalmente a operar en 1910 y era un proyecto avalado y se inauguraron estas instalaciones porque era parte de los festejos del centenario de la independencia, ¿sí? Y entonces pues se construyó estos maravillosos edificios que en realidad no son un museo, esto es un observatorio sismológico adaptado a museo ahora, porque a pesar de que, bueno, sí tenemos la estación del Servicio Sismológico de Tacubaya y tenemos un acelerómetro también de la red de ingeniería, pues nosotros básicamente estamos recibiendo gente, haciendo talleres, haciendo esta cuestión de divulgación. ¿Y cómo fue que yo caí por ahí? Bueno, porque yo sí siempre mostraba interés por esta cuestión de divulgar, entonces ya había hecho como parte del personal del Instituto de Geofísica unos programas de televisión. Yo invitábamos investigadores para que hablaran de diversos temas de geofísica, prospección, en fuentes de energía, energías renovables, petróleo, etcétera, etcétera. Y después hicimos una serie muy, muy bonita que son las geósferas, donde pues era también como una invitación para que los chicos estudiaran ciencias de la Tierra, o por qué se deben de estudiar las ciencias de la Tierra. Entonces, cuando se inauguró este lugar, había un director ya asignado que él trabajó todo el proyecto de cómo renovar el sitio, cómo hacer la adaptación. La adaptación la hizo Universum, o sea, se trabajó con Universum para pues lo que son los paneles, todas las cédulas informativas,
todo áreas que se adaptaron porque, bueno, todos los instrumentos que teníamos eran básicamente sismógrafos, pero meter también otras colecciones de instrumentos que eran del instituto que ya no estaban en uso, pero darle un contexto a las salas. Porque hay que entender también que la geofísica no solo es sismología, sino abarca muchas áreas en las que, aunque esta es fue la primera estación sismológica central, pues la geofísica abarca muchas más cosas. Exactamente, y tenemos geodesia, tenemos vulcanología, tenemos radiación solar, radiación cósmica, campo magnético, ¿sí? Instrumentos que también, o sea, también los instrumentos que tenemos, por ejemplo, para medir el magnetismo, el geomagnetismo, el magnetismo de la Tierra, pues son también muy, muy antiguos y son muy bellos para observarse. Y además, algo que es muy importante en este museo es que estos instrumentos, que fueron los primeros para registrar, puedes ver el principio del mecanismo de funcionamiento. Ahora ya lo tenemos digital, sí, pero hay que entender el principio de funcionamiento para poder apreciar de una gran masa a ahora pues hasta cuestiones atómicas y radiación. Entonces es bello este museo en ese sentido, porque podemos explicarle a la gente con cosas simples el principio de funcionamiento de estos instrumentos. Pues nos vamos a mover a otro lado del museo para que lo conozcan y para que estén interesados en conocer lo que de verdad es bastante interesante. Yo he tenido la oportunidad de venir 4 veces, esta es la 4ª vez que vengo y sin duda alguna dan ganas de volver a venir. Regresamos en este programa. Pues estamos en otra parte del museo y creo que la parte más interesante, el corazón de lo que fue la estación sismológica. Estamos con el instrumento Vickers de 17 toneladas, que fue el primer instrumento que se instaló aquí. Exactamente, que además, bueno, era el instrumento, no fue el primer instrumento que tuvo el observatorio, tenemos otro más antiguo, pero lo que nos hacía es que nos daba una calidad a nivel mundial. O sea, estos instrumentos, Vickers de 17 toneladas, se fueron instalando en diversos observatorios sismológicos, porque lo que nos interesaba saber en ese momento era cómo estaba el interior de la Tierra. Ya se sabía que tenía capas, ya había el mojo, por ejemplo, ya se sabía Mojorovichi, pero les interesaban saber las capas del interior, espesores. Estamos hablando de principios del siglo XX. En principios del siglo XX. O sea, tenían información, pero les faltaba más información. Y necesitaban cobertura mundial para hacer estos estudios. Entonces fue que convencieron a varios países, y justo en Europa había muchos instrumentos, pero en América solo firmaron este convenio Chile, Argentina, México y Estados Unidos. Y pues esta gran masa se hizo el edificio para albergarla, vinieron los técnicos, en ese momento eran alemanes, a armarlo, y pues es tecnología de punta en ese momento y todo es mecánico. Todavía si se le diera el mantenimiento necesario podría funcionar. Este instrumento está en operación, pero ahorita, bueno, pues sí, justo dado que responde violentamente a los grandes sismos, por eso esto era para detectar sismos muy lejanos, cómo llegaban las ondas sísmicas de sismos de gran intensidad pero lejanos, y se tuvo que frenar definitivamente, y ahora hay que volverlo a centrar para que pueda volver a operar. ¿Y este fue el único que se instaló en México o se instalaron otros instrumentos? No, se instalaron otros instrumentos. Tenemos, bueno, la otra nave, el vertical, es únicamente el movimiento horizontal. Tenemos el vertical, pero también se instalaron en Oaxaca, se instalaron en Guadalajara, no tan grandes como este fue el más grande, pero también Chihuahua, se instaló en Oaxaca, ya dije, en Veracruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban también tratando de cubrir el país. Pero, ¿qué pasó? Pues vino la revolución. Entonces, en Monterrey también se había instalado uno, y pues Monterrey y Chihuahua no tenemos
ya ni ubicada en dónde quedaba la estación a cuenta de la revolución, pero Oaxaca pues también tenía su instrumento, Veracruz tenía su instrumento, Mérida tenía un instrumento también. Se planeaba hacer pues como todo, primero pues 30 y tantas estaciones y acabamos con menos porque pues, se acabó el presupuesto y comenzó la revolución, entonces se frenaron los proyectos. Aquí siguió trabajando, como siempre digo, pues gracias a hombres que tenían otra visión y siguieron pagándole a la gente de aquí, pero no porque hubiera dinero del gobierno, o sea, salió de las bolsas de las gentes que estaban aquí en ese momento. Tacubaya se elige, ¿por qué? Como primera estación sismológica. Recordemos que a principios del siglo XX Tacubaya era lejísimos del centro de la ciudad. Era muy lejos y sí cumplía con esas funciones de... Ellos sí tenían ya detectado que en esta zona la amplificación de las ondas sísmicas no era lo que sucedía en el centro. Ya desde ese tiempo se manejaba eso. Claro, ya ellos lo sabían, pues lo sienten, o sea, eso era conocido. Pero también lo que sucedía es que ya estaba aquí el Observatorio Nacional. Y nosotros éramos parte del Observatorio Nacional en ese momento. Estábamos en los jardines, por eso estamos cerca de Avenida Observatorio. Sí. Es porque la Prepa 4, a espaldas de nosotros, eran los terrenos del Observatorio Nacional en ese momento. Entonces, en una parte, pues ya estaba, porque este lugar tenía que tener, al igual que en el observatorio, pues en el observatorio las estrellas eran de noche cuando se observaban, entonces pues, había gente 24 horas, igual que aquí tenía que haber un operador 24 horas, porque si había un sismo, pues estos instrumentos se saturaban y había que cambiarles el papel rápidamente. Sí, que son los videos que luego vemos que de los anteriores instrumentos que se salía la pluma del papel. Exactamente, se salía la pluma y entonces tenía que venir el operador y poner un nuevo papel para determinar las réplicas. ¿Sí? Pues síganos acompañando en este recorrido por el Museo de Geofísica, algo que sin duda alguna es súper interesante. Pues aquí estamos ante otro instrumento y este lo podemos ver más a detalle. ¿Qué nos puede decir de este? Bueno, pues que este es el equivalente a aquel beaker de 17 toneladas, pero esto es una décima parte del peso y es para la sismicidad local. Aquel instrumento era tan sensible que por su masa, con cualquier movimiento de magnitud grande de México se saturaba. Y este no, este era el que servía para la sismicidad local. Y entonces, pues sí podemos ver, y todo lo maravilloso de este instrumento es el diseño. Esto lo hizo Emil Beaker, era un alemán, era del Imperio Austrohúngaro, sí. Y él lo que pensó es, sí, son péndulos, esto es un péndulo, pero es un péndulo invertido. Entonces, eso da otro comportamiento a la masa que le permite registrar mejor y además pues, es más fácil de mantener colgado que tenerlo fijo del piso, que está fijo el vástago al piso. Y entonces, pues sí, con cualquier cosita uno puede ver el movimiento de la masa. Y lo que se tenía es, les digo, en esa época no había electricidad, no había impresoras, inyectores de tinta, registros digitales, ¿no? Pero ¿cómo era que lo hacían? Pues con papel ahumado. Entonces aquí había una persona que todos los días ahumaba papel y después retiraba estos registros, los laqueaba y se guardaban. Hay toda una biblioteca de todos estos registros en Ciudad Universitaria, en la Biblioteca de Ciencias de la Tierra, ahí está resguardado, ahora todo se está digitalizando, pero es maravilloso ver todos estos mecanismos, todo latón tallado finamente, todo se hacía en instrumental de relojería. O sea, muchos de los instrumentos geofísicos se desarrollaron, se encargaban a talleres de relojería para después armarlos y
tenerlos aquí. O sea, por ejemplo, este instrumento que gira es para controlar que el papel baje a velocidad constante que tú lo necesitas. Todo está basado en la gravedad. A esto se le daba cuerda al papel, están las pesas, y por fuerza de gravedad iba bajando lentamente los circuitos. O sea, es como relojes de péndulo, tal cual. Lo que comentábamos ahorita, ¿cuándo dejan de operar estos instrumentos? Estos instrumentos, 93 o 94 dejaron ya de operar, ¿sí? Se tenían resguardados, simplemente están operativos, eso es lo que tenemos que decir, sí, o sea, esto con muy poco, o sea, hay que volverles a poner el papel, volverlos a ajustar un poco, y están en funcionamiento, no han perdido su vigencia, y como les digo, siempre hay un investigador para eso, y ahora tenemos un investigador del instituto que lo que va a hacer es registrar con uno completamente digital de los nuevos, y va a estudiar cómo quedan los registros, se va a digitalizar la señal de estos instrumentos para poder reinterpretar los registros antiguos. Pues tendríamos que conocer también sobre eso, porque todos estos registros antiguos, ¿para qué sirven? Pues para entender qué está pasando con la tectónica de nuestro país. Y algo que comentábamos ahorita, es importante conocer esto, al menos a los que nos gusta la geofísica y que queremos llegar a la sismología, porque así entendemos cómo era antes, fue el inicio de la sismología. Y aunque sea digital el registro ahora, o sea, hay una masa en movimiento, ¿sí? Y se genera una onda. Y es mecánica de ondas. Sí. Ahora la analizas con un registro digital y le metes filtros y todo, pero a final de cuentas el principio es el mismo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso los invitamos a que vengan y lo vean. O sea, sus amortiguadores maravillosos para tener la misma respuesta y poder quedar en este tamaño de papel el registro, ¿sí? Todo es una belleza, sí, de técnicos de primera calidad, viendo cómo hacer que esto funcione. Pues aquí estamos acompañando a varios equipos de parte de la historia de la sismología. Este instrumento, pues platíquenos un poquito de... Bueno, pues este es sismógrafo vertical, también llegó para 1910, también para lo que es la sismicidad local, la del país, para no saturarse. Les digo de nuevo, pues la maravilla de el trabajo, les digo, trabajo de relojería definitivamente de muy alta calidad, técnicos de muy alta calidad, también con su papel ahumado. En este caso pues ya es una réplica de un sismo del 73, o sea, se registró en este instrumento. Que de hecho, para verlo, porque me dio curiosidad de saber de qué magnitud había sido el sismo, en el histórico del sismológico viene, fue el 30 de enero del 73 a las 3 de la tarde. Fue a 43 kilómetros al sureste de Cualcomán, en Michoacán, y fue magnitud 7.6. O sea, podríamos decir que no fue un sismo tan pequeñito como algunos otros. No, o sea, pues, y además, bueno, hay que decir, o sea, algo que sabemos y de todos estos estudios es que justamente los de Michoacán y Guerrero son los que hacen que el Valle de México se mueva bastante más. O sea, amplificamos justamente los de esa zona, y por eso se hizo la alerta sísmica para este tipo de sismos, que cuando llegan a la Ciudad de México, el modo de vibración, cómo llegan las ondas, sus periodos, hacen que nosotros entremos prácticamente en resonancia. Y es lo que pasa, y es lo que ocasiona que los edificios caigan. Los edificios de ciertas alturas sean los más afectados y puedan caer, ¿sí? Acá tenemos otro, que es ya más pequeñito, ya no es tan masivo, ¿sí? Porque ya son electromecánicos. Porque acá, pues sí, tenemos para el componente vertical, sigue siendo un resorte, y sí son ya bobinas para ver el movimiento de las masas, ¿sí? Y se ponen también norte-sur, este-oeste, arriba y abajo, y el registro es ese gráficamente, ¿sí? Entonces, pues esto es la parte 2, estos son
los instrumentos que estaban en México instalados con el sismo del 85. ¿Sí? Y la transmisión, o sea, uno era papel, pero la otra era señal telefónica. ¿Sí? Y bueno, pues ya por último, pues ya el digital, que ya es un aparato que pesará unos 12 kilos y ya nos da toda la información, las tres componentes, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Esta es la estación de Sismológico Nacional Tacubaya y podemos ver los registros, ¿sí? Y pues ya es otra tecnología, pero siempre es el movimiento de una masa. Siempre, siempre, porque pues sí, son esos cambios que originan, y siempre pues bueno, la componente vertical pues es la que menos se amplifica porque la gravedad hace un efecto muy importante en ese fenómeno. Y esta sala creo que es muy interesante porque vemos la historia. Allá vemos instrumentos grandes también, pero aquí podemos ver cómo ha cambiado la tecnología de llegar a instrumentos muy grandes, de 17 toneladas, a llegar a esto, sí, que pues es nada en comparación con lo que teníamos. Y bueno, pues ya no es papel, ya tiene una memory stick, todo digitalizado. Entonces pues ya fue un cambio muy muy importante. Pero siempre es bueno conocer la historia. Exactamente. Porque siempre. pues así que venga, la sismología, y lo que comentaba, la sismología no tiene muchos años de haber sido algo estudiado. Ciencia tan estudiada, aunque bueno, pues empezamos con los sismoscopios chinos, sí, del siglo XII, etcétera, etcétera, pero daban simplemente en qué dirección estaban llegando las ondas, ¿no? Esto ya vemos el dibujo. Y de hecho, si nos vamos a los códices de los aztecas, ellos medían los sismos en credos, decían duró 2 credos, 3 credos, 2 3 credos, sí, bueno, los aztecas ya no en credos, o sea, eso ya... Perdón, sí, no, ya la historia. Hay el símbolo, se ve, y también en los códices se ve hasta una pirámide que cayó, y es este símbolo del movimiento, ¿sí? Ellos sí lo tenían también y lo reportaban, claro que sí. Y lo que a mí me gusta mucho decir, siempre los sismos, más bien nosotros hemos acompañado a los sismos, porque la Tierra se formó mucho antes, los sismos han ocurrido desde que se formó, y tenemos que aprender a vivir con ellos, no nos queda de otra. No, y además, bueno, esos movimientos generan rocas nuevas, suelos nuevos, cortezas nuevas, donde se desarrolla diferente biota que pues nos hace que la vida sea como la conocemos. Desde la atmósfera se generó por ese tipo de movimientos de placas, por grandes signos, grandes volcanes. Entonces pues es todo un sistema perfecto, cerrado en cierto modo. Y que de alguna u otra manera nos hace recordar que está ahí presente y que la Tierra está viva. Exactamente. Que la Tierra se mueve, y que pues sí, tenemos esas consecuencias, pero hay que saber vivir con ese riesgo. Tenemos una probadita de lo que es este maravilloso museo, que aunque es pequeñito, porque tenemos que ser, es un sismo muy íntimo, pues la verdad es precioso ver la historia de lo que fue. Y aquí decidí hacer la última toma para que vean el edificio original de la estación sismológica central. Me gustaría mucho invitarlos a que vengan. Sí. ¿En qué horarios los pueden encontrar? Trabajamos de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde, pero hacemos visitas especiales los sábados cuando se conjuntan grupos. Se puede llamar, se hace la cita y con todo gusto los atendemos. En redes sociales, en redes sociales tenemos página de Facebook, Museo de Geofísica, tenemos también Twitter, pueden vean en nuestra página de Facebook todo, porque pues se van a enterar de mucha más información, horarios, etcétera, eventos que tenemos, conferencias, talleres, para que nos visiten. Yo he venido muchas veces y tengo que contarles que a mí me encanta venir aquí porque es muy íntima la visita, es padrísimo venir aquí porque es muy personalizado. Y realmente aquí pues entendemos más sobre nuestro mundo, el mundo con el que convivimos, en el que vivimos, y pues hay que entender por qué suceden las cosas que en algunas ocasiones nos llegan a afectar, pero que pues van a seguir ocurriendo. Exactamente, y que hay que estar informados para saber actuar como debemos. Yo le agradezco mucho la visita, de verdad, la entrevista, su tiempo, y pues esperemos que nuestro público los visite aquí en alguna ocasión. Vengan, porque les garantizo que se van a llevar un muy buen recuerdo del museo.
Pues yo los espero en nuestros siguientes videos, no se los pierdan. También tendremos algunas otras entrevistas próximamente para que también estén atentos. Suscríbanse, denle me gusta a nuestra página de Facebook, igual a la del Museo de Geofísica. Síganlos, de verdad, se van a enterar de cosas muy interesantes. Y pues nos vemos en el próximo video. Les agradezco mucho que nos hayan visto.